CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en CNN. Y bueno, gracias a la colega periodista y escritora Lidia Cacho, que estás, Lidia, de nuevo en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Gracias por estar aquí en estas horas, pues horas difíciles, porque te has visto nuevamente sometida a un procedimiento judicial de los muchos que has vivido en 10 años. En 10 años. En 10 años desde que empezó la historia, o esta parte de tu historia, porque no es que no tuvieras antes una historia, pero la historia derivada de la publicación de tu libro, Los demonios del Edén. Este libro, que es un libro referencial, un libro fundamental para el tema de las redes de pederastia y pornografía infantil, que bueno, mostró y ha mostrado a raíz precisamente de su publicación un conjunto de situaciones que lo convierten en un libro paradigmático. A raíz de la publicación de tu libro, Los demonios del Edén, como es muy conocido en México y a nivel internacional, sucedieron cosas que después se convirtieron en parte de procesos judiciales, en tu contra, en contra de otros, por razones diversas que han involucrado a un conjunto de personajes, empezando por el exgobernador del estado de Puebla, Mario Marín, por la procuradora entonces en funciones de su gobierno, del empresario llamado el rey de la mezclilla, Kamel Nacif, y Zucar Kuri, en este caso el hombre protegido por este rey de la mezclilla, y todo este conjunto de personajes y de situaciones que hemos conocido de diferentes modos y maneras a lo largo de 10 años. En estas últimas horas te tocó vivir un nuevo capítulo que tiene que ver con, pues, una suerte de exposición tuya frente a un mando policíaco a quien has acusado tú de haber comandado el traslado tuyo de Cancún a la ciudad de Puebla, y que fue ese trayecto tormentoso que tú has narrado con amplitud. Cuéntame, Lidia, ¿qué pasó en estas horas? Bueno, justamente a partir de la publicación de Los demonios del Edén, a los 6 meses, Kamel Nacif le pidió al Gober Precioso, como le llaman en estas famosas llamadas que Blanche Petrich y tú dieron a conocer en aquel momento, le pidió que me mandara a unos policías para que me arrestaran y para que me dieran unos coscorrones, como él decía. Dentro de la planeación de los hechos estaba una violación, malos tratos, amenazas de muerte. Para la intención de esta detención arbitraria era justamente lograr que yo me retirara los dichos de mi libro y que dijera que estaba lleno de mentiras, ¿no? Esa era la idea original. Como sabes, porque además tú, como muchos otros colegas, lo cubriste, durante esas 20 horas entre Puebla y Cancún, estos judiciales se dedicaron a amenazarme, me torturaron de diversas formas. En cuanto llegué a Puebla, otra vez me metieron a la cárcel. En la cárcel tenían las advertencias de que iba a ser violada. En cuanto salgo de la cárcel bajo fianza, acusada de difamación, y pasé un juicio de 1 año después, en ese momento hago mi primera declaración y comienzo a decir todo esto. En mis primeras declaraciones yo dije, sufrí tortura, tortura sexual, amenaza de muerte, me dijeron que me iban a matar si no me retractaba, que estaba involucrado el gobernador en esto, que porque había tocado a estos jefes y a Kamel Nacif. Y claro, eran mis dichos contra todos estos hombres poderosos, incluidos varios policías de Puebla, entre ellos un comandante, que es con el que me enfrenté hoy. Y afortunadamente, unos meses después, el 13 de febrero creo que fue del 2006, tú y Blanche Petrich evidenciaron estas llamadas famosas de Kamel Nacif y el Gober Precioso con Juanito Nacad y toda una serie de servidores públicos. Revelan exactamente toda la planeación de lo que yo había dicho que había sucedido. Y a partir de ahí entablé una denuncia por tortura, tratos crueles e inhumanos y por otros delitos, por colusión de servidores públicos, etcétera, contra todos los policías y particularmente el comandante de este grupo, que era pagado, José, que era pagado por Kamel Nacif y ordenado por la Procuradora de Puebla. Nunca lo detuvieron en 10 años, Carmen. Teníamos la evidencia, el juez ya había determinado que había tortura, que la tortura estaba demostrada.
el juez de Quintana Roo lo dijo. Sin embargo, devolvió el caso a Puebla, y en el momento en que devuelve el caso a Puebla, Puebla lo congela. Entonces nosotros pedimos la tracción a PGR, y PGR lo metió en el cajón del olvido hasta que en octubre del año pasado, con artículo 19, fuimos ante la ONU para demostrar la tortura y pidiendo que Ginebra atrajera el caso. Y entonces la PGR decidió curiosamente sacar del cajón este caso y detener, arrestar a José Montaño, que es hasta entonces 10 años después. 10 años después, y efectivamente pues es difícil no conceder esta suspicacia, si lo quieres ver así, por haber sido tan cercana la visita a Ginebra y la atención que en el ámbito internacional se dio a este asunto, de lo que fue la decisión de meter a la cárcel a Montaño. Esto significó entonces que entrara un proceso de defensa de este personaje, y que hizo que en estas últimas horas tuvieras que exponer lo que sucedió, volver a revivir esa historia. ¿Cómo fue la diligencia judicial, digámoslo así? Estamos en un momento histórico en México en el que ya tenemos una ley de protección, ley federal de protección de víctimas, que apenas está entrando en vigor, y en la que los juzgados están comenzando a entender cómo llevarla a cabo. Los operadores, aquí ahora les llaman operadores a los jueces, las juezas, etcétera, toda la gente que trabaja en los juzgados están aprendiendo a hacerlo. Entonces yo estuve en uno de estos ejercicios iniciales en el Distrito Federal, y yo pedí que no me pusieran de frente a mi agresor. Una cosa es que yo sea fuerte, y otra cosa es que quiera ser revictimizada por el hombre que me torturó y que me amenazó de muerte sistemáticamente, y que me dijo que si lo arrestaban se iba a encargar de que yo me muriera aunque él se quedara en la cárcel. Entonces yo considero que mi vida corre peligro todavía. Estuvimos en el reclusorio Oriente, están los juzgados federales con mis abogados, me asignaron el área de províctimas de la Procuraduría Federal, me asignó a un abogado, me asignó una psicóloga y una médica, y estuvieron ahí todo el tiempo conmigo. De cualquier manera es profundamente desgastante, las preguntas de los abogados son brutales, ¿no? Brutales, agresivas, sistemáticamente intentaba desgastarme emocionalmente, porque él, por supuesto que el abogado del policía está acostumbrado a estos vicios tradicionales del sistema de justicia penal, y por otro lado veías que estos jueces que estaban llevando a cabo la diligencia intentaban respetar las nuevas formas, entonces se hizo a ratos muy lento. En total fueron 6 horas desde que salimos hasta desde que entramos hasta que salimos, y se llenó de contradicciones todo. Finalmente me pidió en algún momento que describiera cómo habían sido los tratos crueles y la violencia sexual, y tuve que hacerlo, y bueno, fue muy difícil. O sea, te pidieron que describiera, la defensa de Montaño te pidió que describieras las agresiones Me pidió sexuales. que hiciera una descripción clara de cómo había sido, si él había sido bueno o malo, porque en mi libro Memorias de una infamia yo describo que los policías a lo largo de las 20 horas a ratos se portaban bien y a ratos mal, y era una forma de torturarme y de hacerme creer que podía estar mejor, ¿no? Y entonces él decía, quiero que describa en qué momentos fue bueno, y tuve que describirlo a detalle, y bueno, fue muy desgastante emocionalmente, claramente. La psicóloga tuvo que pedir que paráramos un momento, y bueno, me parece que aquí hay varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la importancia de esta nueva ley, con experimentarlo en carne propia como reportera también, saber qué es lo que está sucediendo en los juzgados, que hay como un grupo de personas que verdaderamente quieren transformar el sistema de justicia, y hay otros, incluidos varios abogados que defienden a torturadores y a secuestradores, etcétera, que están en contra de que estos procedimientos se lleven a cabo de una forma mucho más respetuosa de los derechos humanos, o por lo menos un poco respetuosa de los derechos humanos para empezar, ¿no? Entonces, bueno, en este encuentro de las dos fuerzas, digamos, es muy desgastante para la víctima todavía, ¿no? Solo me puedo imaginar a alguien que no haya tenido terapia 10 años, que no tenga una personalidad sólida, que es mi caso, que no tenga una personalidad sólida, que no tenga abogados como los que yo tengo de artículo 19, que no tengo que pagar, afortunadamente. Me puedo imaginar cómo lo están viviendo las víctimas en este país. Ahora, por otro lado, sí es muy importante lo que tú ya alguna vez habías comentado cuando supimos que existía la posibilidad de que se giraran las órdenes de aprehensión contra mis torturadores. Y esto es, son torturadores que por un lado son servidores públicos, son policías, y se les ordenó el gobierno de un estado, es decir, el gobernador a través de la procuradora,
coludidos con un empresario, utilizaron la justicia como un instrumento para el escarmiento de una periodista. Y en ese contexto, los policías que me torturaron no solamente obedecían las órdenes, sino más lo obedecían con cierto gozo. Es decir, había una crueldad específica en la tortura contra mí. Había la posibilidad de que ellos ejercieran más violencia misógina, machista, propia, además de las órdenes y los permisos que les habían dado, como había dicho la procuradora, pueden usarla como quieran, según los testimonios que dieron después algunos de los policías. Entonces, lo que pensaba con mis abogados esta tarde es, imagínate si esto sucede conmigo. Es un caso que se ha convertido en algo muy notable. Mi libro demostró plenamente que todo el caso es real, ¿no? Hay evidencia suficiente para demostrarlo todo. Y de cualquier manera los policías se salieron con la suya durante casi 10 años. Si logramos que se sentencie a este policía por tortura, yo creo que estaríamos dando un paso muy importante que ya no tiene que ver nada conmigo. Eso no es justicia, que el policía de toda esta red inmensa de servidores públicos y empresarios vinculados a la trata de niñas y niños sea sentenciado a un máximo de 15 años, para mí no es justicia, es parte simplemente de un procedimiento judicial innecesario, indispensable sin duda, pero sí tiene un significado importante en términos de la tortura. Es decir, si logramos que este policía, que este comandante de la policía ordenado por el gobernador Mario Marín y avalado y protegido por otros personajes públicos, senadores, diputados y priistas poderosos, quede sentenciado por tortura ordenada por el propio Estado, por el propio gobierno del Estado y por el Poder Judicial, entonces comenzaríamos a sentar un precedente por la procuradora, por la juez también que estuvo vinculada, por Juanito Nacat que operaba con la juez y por el director de la cárcel. Es decir, todos ellos estaban implicados, que fue lo que pudimos demostrar, por lo cual el juez giró la orden de aprehensión. Entonces, en este caso sí hay ya un par de sentencias por tortura, pero me parece que esta sentencia podría ser muy importante para poder sentar un precedente y decir, cualquier policía que se atreva a repetir un acto como este contra cualquier ciudadana o ciudadano en México tendrá que pagar una pena de prisión por torturar. Lidia Cacho, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación, volvemos con esta charla, porque ha sido un caso efectivamente de 10 años que ha involucrado hasta la Suprema Corte de Justicia. Incluso se escribió un libro, cosa que no es usual, porque es un libro que escriben a la limón varios ministros de la Suprema Corte de Justicia, en editorial Porrúa, si no me equivoco, y bueno, es un libro sobre el caso Lidia Cacho desde la perspectiva judicial al más alto nivel. Ahora que está esta nueva oportunidad de platicar contigo sobre este largo y prolongado caso, regresemos sobre finalmente en el tema judicial, cómo quedaron las cosas, y volvemos contigo. Lidia Cacho, regresamos en la conversación. Bueno, nos has narrado lo que significa, bueno, efectivamente, vivir una diligencia judicial después de todo lo que ha sucedido en tu existencia, 10 años después de los demonios del Edén, o de que se destapó el escándalo y el proceso que has narrado muy ampliamente este día. Yo decía que el caso, que tiene varios ángulos y capítulos muy notables, llegó al punto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Algo que derivó, yo decía, en un libro que firmaron varios ministros de la Corte y que hablan del caso Lidia Cacho. Si tú tuvieras que describir el caso Lidia Cacho, ¿qué es el caso Lidia Cacho? ¿Por qué ministros de la Corte escriben hasta un libro? ¿Qué implicó y qué implica el caso que tú has protagonizado? Me parece que se convirtió en el caso más emblemático de un ataque directo a la libertad de expresión y a una periodista, en este caso a mí, por supuesto, por parte de miembros del gobierno, de un gobierno estatal, por miembros del Poder Judicial y por empresarios vinculados con delitos de relaciones con la delincuencia organizada. Entonces, ese sería como en un botón, digamos, el resumen del caso. Ahora, ¿por qué llegó a la Suprema Corte y por qué los ministros se vieron forzados a escribir este libro? Me parece que ya la historia, después de 10 años, invitados a escribir,
por qué decidieron por qué se escribió este libro, y yo creo que la historia ya se está empezando a contar después de una década. Los propios ministros Cosío y Silva Mesa en su momento dijeron que este libro, este caso en particular, demostraba todos los vicios del poder, ¿no? Es una frase muy fuerte. Todos los vicios del poder. Todos los vicios del poder, porque claro, es una periodista que es una investigación de una red de pornografía infantil, donde da voz a las niñas y a los niños, donde da voz a los familiares, donde investiga toda la evidencia y además nombra a todos los involucrados en altos niveles de poder. Y lo que sucede a continuación es que un grupo de personas con mucho poder del Estado utilizan, como ya dijimos, la herramienta judicial para atacar a la periodista. Y después de ello, además, para darle un escarmiento. Que esa es la expresión, ¿no? Darle un escarmiento, coscorrones. Los coscorrones, el escarmiento y los ataques. Ahora, debemos recordar que en este contexto, un policía de Puebla en su momento testificó frente a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que estaban haciendo la investigación, que en ese momento era el juez Silva Mesa. Y este policía les dijo que la procuradora de Puebla lo mandó llamar y le dijo: mira, tenemos un caso de una periodista a la que tienes que ir a recoger a Cancún, esta es su fotografía, este es su nombre, puedes hacer con ella lo que tú quieras. Así. ¿No? Y entonces, a continuación, él describe las órdenes que le dieron para deshacerse de mí en caso de que yo no accediera durante todas estas horas en el camino de Cancún a Puebla. ¿Cuántas horas fueron? Fueron 20 horas. 20 horas. Que yo no accediera a reconocer públicamente y que firmara al llegar a Puebla que el contenido de mi libro era falso y que las niñas habían mentido. Entonces, cuando este policía confiesa esto, porque él se negó a hacer el trabajito, ¿no?, lo que comienzan a comprender también los propios jueces es lo que ya habíamos dicho desde antes. Es decir, aquí hay una clara protección de miembros del Estado mexicano. Cuando digo Estado, también implica ciudadanos, por supuesto, de las redes internacionales de pornografía infantil vinculadas con el poder político y con el lavado de dinero de senadores, diputados y 4 gobernadores, por lo menos, involucrados en esta red amistosa, digamos, de vínculos de poder. Entonces, me parece que los ataques de la libertad de expresión, de los cuales tú también has sido víctima claramente, se han transformado en los últimos años también a partir de mi caso. En algún momento algún colega de Veracruz me decía: es que ya en Veracruz lo que dicen es que es mejor matarlos porque si no van a hablar como Lidia Cacho. Es una frase durísima. De ser cierta esa frase, haría mucho sentido lo que está sucediendo ahora. Además se descriminalizó, digamos, se despenalizó la difamación y entonces ahora siguen los ataques a varios periodistas para quitarles todos sus bienes por la vía civil. En algunos casos evidentemente cometieron el delito, en otros no. Pero me parece que se está transformando radicalmente la manera en que estos miembros del Estado se coluden para atacar la libertad de expresión, y eso es algo que tenemos que analizar con prontitud, ¿no? Es la tarea pendiente. Es decir, ¿qué sucedía hace 10 años? ¿Cómo lo hacían? ¿Y cómo lo hacen ahora? Ya utilizar de esa manera tan flagrante y abierta y descarada al sistema de justicia como instrumento de coerción a periodistas ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. ¿No? Entonces podría decir que es una ganancia de mi caso, ¿no? Es uno de los aprendizajes sociales. Ahora, ¿qué hacen? Bueno, hacen eso, compran empresarios, compran medios, dan órdenes para que desaparezcan periodistas de ciertos medios, en fin, ¿no? Pero hay un cambio, es como un juego de ajedrez, y me parece que esa es nuestra tarea ahora, poder entender por dónde va. Lidia Cacho, déjame hacer una última pausa y regresamos en la parte final en esta conversación. Entramos en la parte final, regresamos con Lidia Cacho, la periodista en CNN. Volvemos. Lidia Cacho, entramos en la parte final, en los últimos comentarios. Bueno, te hemos escuchado con mucho interés, como lo hemos hecho a lo largo de estos años, sobre un caso, pues sí, emblemático, paradigmático, que ha repercutido de enormes maneras en muchos ámbitos. Ahora estamos, Lidia, efectivamente en el tema de un nuevo modelo de justicia, porque tú te quedaste entrampada, digámoslo así, en el modelo de justicia anterior y en este que está ahora estrenándose. ¿Qué pasa con un caso que lleva todo este tiempo y que transita de uno a otro y ocurren cosas que ya no ocurrirían en el sistema actual recientemente aprobado, pero que van a volver a ocurrir? Por ejemplo, el tema del careo, porque vienen de la ley de las leyes anteriores. Vaya
vaya fase transicional, digamos así. Es, bueno, además, esto dado en el contexto de la última visita del funcionario de la ONU que determinó que la tortura es una práctica generalizada en Juan México, Méndez, ¿no? el relator de Naciones Unidas, que ha sido descalificado sistemáticamente por el gobierno mexicano, pero que sin duda tiene evidencia suficiente para decir esto, ¿no? Bueno, en este contexto me parece que debe de haber miles de víctimas que han vivido cosas similares a las mías, se dediquen a lo que se dediquen, y que se quedaron entrampadas en esto. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, en el momento en el que el juez, hace creo que 5 o 6 años, el juez de Quintana Roo determinó que efectivamente había elementos probatorios de la tortura y de tratos crueles e inhumanos en mi contra, etcétera, y de amenazas de muerte, en fin, este juez lo que dice es, en el Código de Procedimientos Penales de Quintana Roo, yo podría juzgar al policía, pero resulta que el policía está asignado a la Policía de Puebla, entonces yo tengo que mandar el caso a Puebla. Y en ese momento Mario Marín era gobernador. Entonces, claro, el caso se regresa a Puebla y se quedó en el cajón, como dijimos. Luego logramos llevarlo a PGR. La PGR decide ya no hacer nada porque lo que temían en ese momento, según los investigadores, era que si los policías los detenían, ellos iban a hablar, y entonces todavía existía la posibilidad de que fuéramos detrás de la juez, de la procuradora y por supuesto del gobernador Mario Marín y de los vinculados a todo este caso. En todos estos casos yo entablé acusaciones directas en contra de todos ellos, de todos los servidores públicos, de Emilio Gamboa, de Miguel Ángel Yunes, de todos. A todos los acusé en la PGR y para todos llevé evidencia. Entonces, claro, se fueron cerrando las carpetas poco a poco dependiendo del peso político y económico de cada uno de ellos. Quienes quedaron hasta abajo del peso de estas carpetas fueron los policías que recibieron la orden de torturarme. Me parece que detrás de todo esto están varias cosas. Una de ellas es que en aquel momento la tortura, un torturador podría llevar 3 o 4 años de cárcel. Hoy en día puede llevar, dependiendo del tipo de tortura, hasta 15 años. Entonces, va a depender muchísimo de la cantidad de evidencia que el juez considere que existe para poder procesarlo con la máxima pena, que es lo que nosotros estamos buscando, la pena máxima, por supuesto, y luego seguir después de él, seguir atrás de todos los demás involucrados. Así que probablemente me esperan muchos más años de juicios. Algunos años de juicios, qué tremendo, ¿no? Pues sí, así es, pero verdaderamente hace muchos años una buena amiga me dijo, ya no eres una individua, eres un símbolo en este caso, y me parece que hay una responsabilidad importante en esto. Ya estamos en ello, y si logramos, por ejemplo, que Sucarcuri tenga 113 años de prisión, que se convirtió en un caso emblemático a nivel latinoamericano y en una de las sentencias más importantes por pornografía infantil, y en este momento tenemos esta ventana de oportunidad, tenemos que sentar ese precedente y decir, si la justicia, quieren que usemos la justicia, vamos a ir a ella, y lo vamos a hacer como manda la ley, y vamos a transparentar cómo lo hacen y evidenciar si lo hacen bien o mal, y además queremos que se sienten precedentes para que nadie más torture a ningún otro periodista y a ningún otro ciudadano dentro de 15, 20 o 30 años. Pues ese es el gran tema, Lidia Cacho, en una batalla enorme que al final de cuentas ha ocupado varios años, pero bueno, desde luego sigue abriendo brecha y siguen ocurriendo cosas importantes en torno a lo que sucede contigo, porque sigue sucediendo al final de cuentas. Te agradezco que estés aquí para contarlo, para compartirlo con el público de CNN, y estemos como siempre en comunicación. Gracias a ti. Gracias, Lidia, y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien y esperamos mañana. Buenas noches. Somos CNN México.